Este verano viví la costa de Vicente López como si fuera la primera vez. Vení a hacer deporte al aire libre, a pasear, a juntarte con amigos y amigas, a andar en skate o rollers. Vení a hacer lo que más te guste. Vivila, es tuya. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Giróscopo político. La rosada sin disimulos y la cultura sin tapujos. Con Luis San Martín y Pedro Andrés de Tejada. Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Giróscopo Político. Llegó un nuevo jueves, vamos a estar cargados de información. Bueno, para todos los que están en Buenos Aires rige la alerta amarilla por tormentas, así que a cuidarse, a salir con paraguas y demás. Bueno, no quiero hacer tanto preámbulo. Primero, no quiero olvidarme de mandarle un gran saludo a la colectividad helénica de Argentina, que hoy se cumple el 200, o mejor dicho, el bicentenario, los 200 años de la independencia de Grecia, así que un gran saludo para ellos. Y le doy la bienvenida a mi amigo y compañero Luis San Martín. Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿vos, Luis? Bien, ¿me escuchás bien? Te escucho perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, hoy tenemos un programa muy particular. Yo le diría a nuestros oyentes que pongan mucha atención en una nota con el doctor, que es un profesor magíster, José Luis Bichara, y después les voy a contar por qué. Le vamos a contar con Pedro por qué, pero tenemos mucho más también, ¿no? O sea, no nos olvidamos de nuestras colectividades. Vamos a hablar de la colectividad vasca, ¿no? Si yo tuviera que remontarme para arriba, seguramente estaría por ahí también, porque tengo ascendientes bajos. Y luego vamos a tener a la directora de Turismo de Apóstoles, que me parece que también es interesante cómo está el turismo y cómo están los riesgos del ingreso por fronteras muy comprometidas, como es la frontera de Brasil, ¿no? Por ejemplo. Ahora, yendo un poco a nuestro punto, ¿no? Que creo que es muy importante. Estamos hablando de una Argentina que sigue convulsionada, que afortunadamente siguen llegando aviones de ida y vuelta con distintos tipos de vacunas, en este caso la Sputnik en mayor cantidad, pero bueno, tenemos, recién lo decían en el informativo, ¿no? La posibilidad ahora de que otras vacunas pueden ser distribuidas entre mayores de 60 años. Algo que es muy buena noticia para mucha gente que a veces se queda encerrada en su casa porque no tiene posibilidades, pero tiene la posibilidad de tener más tiempo para observar lo que pasa en nuestro país. Vos decime, Pedro, en los tiempos, cuando tengamos la primera nota, así yo corto este speech primero que tengo, y nos podemos de acuerdo para poder desarrollar esa nota. Todavía, como ustedes escucharán, yo no estoy pudiendo ir a la radio, me faltan 2 vacunitas que me las tienen que poner en cualquier momento para poder acompañar a Pedro allí en el estudio. Hablaba de la Argentina, y la Argentina tiene problemas serios en lo que se refiere a sus instituciones. Y usted me dirá, ¿qué problemas tiene? Y le cuento, tenemos un sistema socialista, y de buenas a primeras nos encontramos que nuestro sistema es bipresidencialista, o, si usted quiere, es vicepresidencialista. A pesar de que la locutora en la última locución de Cristina Fernández de las últimas horas le dijo presidenta. Estas cosas están pasando y no son gratas, porque fíjate vos, Pedro, y a toda la audiencia les digo que recapaciten bien esto, ¿no? Hay un trabajo de fondo que se ha realizado el ministro Guzmán en los organismos internacionales de crédito para que la Argentina pueda tener un respiro este año, de alguna manera un poco más, yo diría, amable para nuestra economía, que está en pésimas condiciones. Si no, miremos lo que es nuestra inflación y la de los países vecinos, ¿no? Luis, perdón sí, que te interrumpa, me está diciendo nuestro operador que ya tenemos a la primera entrevistada, así que me dejás, la voy presentando. Bueno, dame un segundo, porque dale, quiero cerrar esto. Dale. Y mientras tanto esperamos a Belín que nos aguante 2 segundos en el teléfono. Lo más importante de todo esto es tener en cuenta que mientras uno trabaja fuera para que la Argentina zafe,
Cristina Fernández acá, el Fondo Monetario, los organismos hay una economía muy rara y un gran cansancio presidencial. Esto lo dejo con puntos suspensivos y ya pasamos entonces, Pedro, que presentar nuestra primera invitada, que es un lujo escucharla. Bueno, aprovecho, antes que nada le agradezco, tenemos en línea a Avelina Vizcaychipi, ella es directora de turismo del municipio de Apóstoles de la provincia de Misiones. Avelina, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. El gusto es nuestro. Vamos a arrancar. Bueno, antes que nada, quiero que nos comentes un poco cómo se está viviendo la Semana Santa y las actividades que están teniendo en Apóstoles. Sí, bueno, mira, Apóstoles es un pueblo muy cristiano, desde que empieza la cuaresma el miércoles de ceniza hasta que bueno, llega el esperado domingo de Pascua, de Resurrección. Acá se lo vive de una manera muy intensa, de una manera muy con mucha fe. Se nota eso en todos los hogares por igual. Lo que sí se hace muchísimo hincapié son en las tradiciones y manifestaciones culturales que han venido con los inmigrantes, ¿no? Tanto polacos, ucranianos, italianos, alemanes, bueno, toda esa parte, ¿no es cierto?, europea que llegó a estas tierras y que supo dejar sus asentamientos tan bien arraigados, ¿no? Lógico, totalmente. Aparte, más que nada, bueno, polacos, ucranianos, la verdad que hay una diversidad hermosa allá en Apóstoles. Antes que nada, quiero agradecerte por todo el apoyo y la ayuda que le estás dando a Leonardo Fernández, nuestro viceembajador allá en Apóstoles. La verdad que quiero aprovechar para decirlo públicamente. Muchas gracias, Avelina. Y bueno, contanos un poquito cómo viene esta semana, qué es lo que se está haciendo en este momento tan complicado, ¿no?, de pandemia. Sí, bueno, en primer lugar, lo de Leonardo, bueno, es un placer, es un honor. Con él venimos trabajando hace varios años atrás. Es una persona muy predispuesta, una persona que siempre está con ganas de aprender y por sobre todo muestra el interés. Entonces eso hace que uno por ahí le tenga esa confianza, así que el agradecimiento es mío para con él y para con ustedes también que han sabido valorar su trabajo. Ahora, con respecto a la segunda pregunta que me hacías de cómo nos estamos organizando, la verdad que cuesta muchísimo porque todo es reducido, todo es con suma cautela, todo tiene que ser con previa inscripción, o sea, cambió rotundamente esto que veníamos haciendo años anteriores, que era lanzar una idea, decir, bueno, hacemos tal actividad y bueno, se mandaba un flyer, se mandaba publicaciones y salía. Ahora todo tiene un proceso, primero ver qué capacidades tenemos en determinados lugares, ver con qué logística vamos a contar para poder cumplir con las normas, y también después todo ese tema de controlar que todo realmente marche como tiene que marchar, ¿no es cierto?, cuidándonos porque el virus está, o sea, esto no es invento de nadie, esto está circulando y tenemos que cuidarnos. El turismo no contagia, los turistas no contagian, lo que contagia es la irresponsabilidad. Entonces lo que tenemos que ser únicamente es responsables, cuidarnos y tratar de incentivar a que estas manifestaciones sigan vigentes. Perfecto. Avelina, por mi parte quiero hacer una pregunta que para mí creo que es para la sociedad argentina en general y para lo que uno hace, lo que uno tiene como observación, en este caso. El turismo que llega a Misiones, vamos primero por los números, proporcionalmente es mucho menor que en otros tiempos, el año pasado o el anteaño, por ejemplo. Eso por un lado. Y por el otro lado es, yo he estado en Misiones varias veces y sé que para países vecinos, de turistas de vecinos, más allá de los turistas internacionales de Europa. Todo eso, ¿cómo se está amalgamando? Porque vos nos decías a todos que se está haciendo con mucho cuidado. ¿Cómo es el cuidado? Sobre todo en fronteras, ¿no? Sí. No, lo que se promocionó, bueno, de diciembre hasta esta parte es mucho lo que tiene que ver con el turismo interno. Entonces nos garantizamos de que el movimiento sea totalmente interno entre provincianos. Ese fue el turismo más fuerte que se dio. Entonces por ahí
el hecho de que antes teníamos ese cruce de fronteras constante, por ejemplo en el verano, que es uno de los picos más altos, donde todo misionero, si no iba a Brasil, a las playas de Brasil, es como que no existía el verano. Bueno, este año, gracias a Dios, tuvimos esta particularidad, porque siempre dicen, ¿no? Y es tan famosa esa frase, no hay mal que por bien no venga, hizo que el provinciano, la persona misionera de la provincia de Misiones, conozca su provincia. Lo que hizo el misionero fue descubrir una provincia muy rica en todos los sentidos, con un montón de infraestructura que no conocía, con un montón de servicios, de hotelería, de gastronomía, de actividades que fueron innovando, creciendo, que la gente fue apostando, y eso dio al pequeño emprendedor a que apueste a su pueblo, a su ciudad, y así creció el turismo interno de una manera extraordinaria en estos últimos meses, pero extraordinaria, o sea, fue una cosa que increíble. Entonces, bueno, en primer lugar eso, ¿no? Nos cuidamos en el sentido de promocionar por ahí lo nuestro y garantizar la circulación interna. Eso fue uno de las técnicas que se ocuparon, ¿no es cierto? Que están bajo un plan estratégico de supervivencia y de crecimiento del turismo. Una pregunta muy corta por mi parte, y ya lo dejo a Pedro, que es al final de la nota, y tiene que ver con lo siguiente. A mí me ha llegado información, no sé si es cierta, que nivel grave les tiene, que hay problemas con deforestación en una zona maravillosa como es Misiones. ¿Eso subsiste? No, está totalmente controlado. Nosotros tenemos un control de ministerios, y del gobierno de la provincia apunta sin duda a eso. De hecho, hasta hay proyectos que tienen que ver justamente con que Misiones va a ser el pulmón de prácticamente del mundo, ¿no? Porque han salido unos proyectos extraordinarios que tienen que ver justamente con el aire puro que solo Misiones puede brindar, porque justamente por esa gran reserva ecológica que tenemos, y bueno, así que tienen la mezcla perfecta, mucha agua y mucho bosque, ¿no? Sí, Misiones es prácticamente una isla pues estamos rodeados de grandes aguas, ¿no es cierto?, grandes ríos, y que obviamente desembocan en el Río de la Plata, ¿no?, tales como el Paraná y el Uruguay, que son nuestros ríos principales. Y bueno, esto nos hace que quedemos en el medio, que tengamos un clima subtropical, sin estación seca, donde, bueno, predominan todo tipo de especies arbóreas, y a su vez esto da origen a las especies, a la fauna, ¿no? Que es tan rica también, la avifauna. Nosotros somos uno de los únicos lugares del mundo donde existe tanta diversidad de avifauna, así que también la verdad que es muchísimo en riquezas lo que tenemos, tanto naturales como culturales. Pero acá en el sur, y basándonos principalmente en la Semana Santa, es sin duda alguna las manifestaciones culturales que aquí se viven, o sea, toda la parte cultural en Semana Santa en el sur de Misiones, y principalmente en Apóstoles, que es la capital de la Semana Santa y el Pesanqué, es donde sobresale más lo cultural, ¿no? Y es un poco más, como son riquezas inmateriales, no se pueden tocar, se las vive, hay que venir, experimentarlas para poder sentirlas. Pedro. Sí, Abelina, me encantó todo lo que estabas diciendo, y me hablaste justo del Pesanque. Justamente hoy muchos chicos nos preguntaban, ¿no?, que querían saber de qué se trataba esta fiesta y qué es el Pesanque. Ya que estás, bueno, obviamente te pido que nos comentes un poquito. Sí. Bueno, la palabra Pesanque significa escritura. Es una de las primeras escrituras de la humanidad. Es una escritura milenaria que ha sabido trascender a través del tiempo, y que luego lo plasmaron en huevos, en formas de huevos, que puede ser del mismo huevo como tal, o puede ser de madera, de vidrio, de diferentes materiales. Pero es una escritura, es un transmisor de buenos augurios. Es algo que la gente transmite de persona a persona, con la idea de darle esos buenos augurios a los que queremos. Lo que tiene Apóstoles es que esa tradición o esa costumbre de realizar
todo esto, vino del viejo mundo, o sea, vino con el primer contingente de inmigrantes europeos que llegan en 1897 y se radica en Apóstoles, porque de acá resurge la provincia. El primer lugar que pisan, la primera tierra que pisan es Apóstoles. Aquí llega ese primer contingente de inmigrantes, entonces eso hizo que tradiciones como la del pesanqué se las mantengan desde un comienzo acá en Apóstoles y después trascienda a lo largo de los años y bueno, de generación en generación, y ningún otro lugar la supo conservar como se conservó acá en Apóstoles. Entonces eso hizo que hoy por hoy la bendición de alimentos que se hace el sábado de Gloria, que siempre es multitudinaria y que este año tenemos un montón de requisitos para poder lograr esta manifestación cultural, en cada canasto, por más que sea o no descendientes de polacos o ucranianos, sí o sí va el pesanqué. Entonces ha sabido también no solamente trascender a través del tiempo, sino que ha sabido trascender en las culturas, ¿no? Ya no tiene que ver con una descendencia u otra, sino que forma parte del apostoleño como tal. Bueno, Avelina, me encantó esta explicación, la verdad que a mí me interesaba mucho y a todos los que nos preguntaron, ¿no? que nos contestaras y nos contaras un poco. Por mi parte quiero agradecerte mucho por este tiempo, sé que es una semana larga para vos, por todo este trabajo que están realizando y bueno, de más está decir que lo que necesiten difundir estamos a disposición. Y bueno, el aire está para ustedes allá en Apóstoles, así que por mi parte te mando un gran abrazo y te agradezco muchísimo por esta nota. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo también y también a las órdenes para lo que necesiten y cuando quieran, bienvenidos. Acá en Apóstoles tienen todo, como decimos y como ha surgido en esta gestión actual de la intendente María Eugenia Safrán, hay para todos los gustos, gracias a Dios contamos con mucho apoyo privado, estatal, y esto hace que prosperemos en esto que queremos mostrar a nuestra ciudad como un lugar referente de todas estas tradiciones ancestrales. Así que bueno, muchas gracias y bienvenidos cuando quieran. Vamos a ir, es seguro. Los esperamos con gusto. Hasta Luis, escuchame un segundo, necesito que... ¿Podés moverte? Porque se te escucha medio mal, como con una interferencia. A ver. Ahora. El problema de la lejanía es enorme, siempre. A ver ahora. Sí, no, ahora te escucho mejor, Bueno, no, estaba pensando que es realmente muy interesante recorrer el país, ¿no? Como lo estamos haciendo de alguna manera, yendo a las autoridades, como acabamos de hacer recién, porque es una forma de recordarle a la gente que estamos pisando el país, no estamos yéndonos a otros lados. Hoy vamos a tener una nota que me parece que les estoy sugiriendo a los oyentes que no se la pierdan. Es muy interesante. La Argentina está en no solo una situación económica delicada, una política confusa, sino que además de esto tiene en el ámbito social muchos problemas, dramas reales, y esos dramas reales pasan por dos cuestiones de fondo. Una tiene que ver con la economía, como decíamos antes, otra tiene que ver con la ausencia laboral, y hay una tercera que creo que domina a las otras, que es el tema de la drogadicción. Es algo tremendo como uno observa que asaltantes comunes se convierten en personajes dramáticamente horribles, ¿no? Matan porque sí, disparan porque sí y a cada rato. Y no es solamente porque largaron a muchos presos en esta gestión en los primeros días, sino porque se consumen drogas de fondo verdaderamente peligrosas que hacen perder la personalidad y perder los miedos de presente y del futuro. Vamos a hablar, por eso me parece que cuando esté en condiciones José Luis Bichara, que es un profesor magíster y especialista internacional en todo el tema de adicciones, ¿no? Vamos a hablar de muchas cosas, pero me parece fundamental. Es un cáncer en la sociedad difícil de extirpar. Y la Argentina no es solo un país de tránsito ya, ¿eh? La Argentina es un país absolutamente atacado por esta maldición que es la droga, que ha calado muy en fondo porque la pobreza, la inacción laboral
la falta de presencia en las escuelas y muchas otras cuestiones que tienen que ver con órdenes y conducta, evidentemente han llevado a nuestros jóvenes y no tan jóvenes a tener esta desgracia de ser víctimas de una situación dramática como es la droga, que en algunos casos los convierte en delincuentes peligrosísimos. Todo esto que vemos por televisión todos los días, fíjense que los noticieros empiezan con crímenes, casi todos, y si uno ve la forma en que actúan los criminales y que matan a mansalva, no es condición fácil de todos los seres humanos. Podrá haber excepciones, pero cuando la droga está metida adentro, hace que esto se expanda de una manera muy particular. No sé qué opinás vos, Pedro, pero para mí es un tema central. Coincido completamente con lo que nos estás comentando, Luis. De hecho, me pongo a pensar, ¿no?, que hasta hace unos 20 y pico, 30 años, se hablaba que Argentina era un país importador de droga. Y hace más o menos esa cantidad de años nos hemos convertido en un país exportador, tenemos varios cárteles acá introducidos en nuestro país. Bueno, se pueden nombrar varias ciudades, como por ejemplo Rosario, que es un antro de la droga enorme, y realmente podemos decir que no ha habido políticas de Estado referentes a estos temas, ¿no?, para enfrentar a estas mafias. Y por eso me parece que va a ser interesante esta charla con José Luis, no solamente para tocar temas políticos, sino para que también nos amplíe un poco el espectro con respecto a este tema. Totalmente. Y te agrego algo más, perdón, antes de ir a la pausa, si te parece, y tiene que ver con lo siguiente. No sé en qué condiciones horarias estamos, porque al retirarme del lugar donde estaba, perdí la posibilidad de tener la hora encima. Pero sí te digo, y esto me parece que hay que estimarlo muy muy claramente, la Argentina no solamente ha dejado de ser un país de tránsito sino de producción, pero a las clases más bajas, a los que menos plata tienen, a los que necesitan robar para poder comprar, se les otorga y se les da la peor de las drogas. Estamos hablando de las poco depuradas, estamos hablando de los desechos, y estas, que generalmente le ponemos el nombre de Paco, son terribles en su adicción y en lo que genera en el cerebro de las personas. Por eso, para mí, la nota con Jesús Luis de Bichara va a ser especialmente importante para la sociedad. Sí, totalmente, Luis. Realmente coincido con tu diagnóstico. No sé, realmente a veces uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿qué futuro hay?, ¿no? Porque no ve que se trabaje en el tema, como dije anteriormente, que no hay políticas públicas que realmente vayan, sobre todo de seguridad, ¿no?, más allá de las de salud, o por lo menos uno no las conoce. Así que esperemos que esta nota con José Luis sirva para aclararnos un poco el panorama y nos dé también su opinión con respecto a lo que está pasando hoy. Así que, en fin, cuando... Además, la droga, Pedro, no respeta condición social, porque así como el Paco avanza sobre los que no tienen tantos recursos y están en una situación desgraciadamente muy baja, el 50% de nuestros jóvenes o de nuestros niños están por debajo del nivel de la pobreza, también hay otras drogas que avanzan sobre otro nivel social más alto, que son más depuradas, pero son tan peligrosas unas como otras. Así es. Luis, si te parece, vamos a una pausa, a un bloque. Dale, buenísimo. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de las quinielas recién sorteadas. A la cabeza en la ciudad, 7.013, en la provincia, 7.014, Córdoba, 4.533, Santa Fe, 5.750, Montevideo a las 3 de la tarde, 4.899, y Entre Ríos, 0.533. Oficiado por Bombonería Bombonela, la Casa del Chocolate, Corrientes 1479. Cristales Antiasalto Mezquita Hermanos, Alcina 2501. Carnicería Mamá Marta, Juan Bautista Alberdi 6701. Multipuertas, 2 a 101, los mejores precios en puertas y ventanas. Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220. Volvemos 21 a 30 minutos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Privada. 0800-227-2583. SSS-salud.gov.ar. RNMP 1336. ¿Cómo interactúan las vacunas contra el coronavirus y la gripe? Desde Omint te cuentan que tenés que tener en cuenta que siempre debes esperar al menos 14 días entre una y otra con el esquema completo. Recomiendan consultar tu caso particular con tu médico o tu médica. La campaña de vacunación contra el COVID-19 está organizada en etapas y la vacuna es provista por el Estado Nacional. Consulta más información sobre ambas campañas en omint.com.ar. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Privada. 0800-227-2583. SSS-salud.gov.ar. RNMP 1336. ¿Extrañás? Cuando puedas viajar, la Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Bueno, seguimos con más de Giróscopo Político. Ahora vamos a hacer una entrevista que hicimos el prólogo con Luis anteriormente, muy interesante, y ya lo tenemos, así que lo voy a ir presentando. Tenemos a José Luis Bichara, profesor magíster, especialista internacional en adicciones y asesor y consultor en políticas de Estado en adicciones. José Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por el contacto y por el llamado. No, muchas gracias a vos, la verdad que es un gusto poder conversar contigo y bueno, que nos aclares un poco el panorama. Voy a dejar a Luis que se presente y que arranque él. Hola José Luis, mi nombre es Luis San Martín. Lo interesante de este programa, por eso se llama Giróscopo, es que vamos girando, como el giróscopo, tocando todos los temas. Y hay un tema muy puntual, que es el de las adicciones, que se inmiscuye en la política, en la economía y en la sociedad. No se lo puede tomar aparte. Por eso me pareció genial la nota, muy central, ¿no? Hablar de lo que nos está pasando a los argentinos en materia de adicciones y sobre todo en lo que está sucediendo vinculada con los delitos, que parecería estar creciendo de una manera geométrica, ¿no? Yo no sé si tiene mucho que ver. Sí. Bueno, primero gracias por la invitación y una pregunta, por un lado, muy concreta y a su vez muy amplia, porque el tema de las adicciones es un tema que lamentablemente invisibilizado y que está relacionado con muchas cosas, que está relacionado con el delito, por supuesto, porque hay un vínculo, y estos son datos oficiales del Ministerio de Justicia a nivel nacional y también provinciales, más del 80% de los delitos tienen algún tipo de relación o de vínculo con el consumo de drogas. Hablo del consumo, no estoy hablando de narcotráfico, estoy hablando de consumo, delitos, mototoros, etcétera, que
está vinculado con el consumo de algún tipo de sustancia. Al igual que los accidentes de tránsito, que tienen alrededor del 75-80% de los accidentes y muertes de tránsito en el país está vinculado a algún tipo de sustancia o alcohol, ¿no? El alcohol está dentro de sustancias, digamos, que ingerir determinada cantidad no te habilita para manejar. Además, Entonces, el alcohol y la droga van de la mano, ¿no? A ver, cuando hablamos de droga, estamos hablando también de las drogas legales, ¿no? El alcohol es una droga legal igual que el tabaco, igual que el cigarrillo. Sí, son drogas legales para mayores de 18 años. Para menores de 18 años son ilegales. Y si tomamos, digamos, el concepto de la Organización Mundial de la Salud, que droga es toda sustancia que es ingerida, digamos, y que incorporada al organismo, produce algún tipo de modificación en la percepción, en la conducta, en el organismo, en el sistema nervioso. Entonces, en el concepto de droga entra desde una aspirina hasta lo que se te ocurra. Por supuesto, el alcohol y el tabaco está dentro de lo que son la familia de drogas, igual que los psicofármacos y todas estas cosas que mucha gente se automedica, está dentro no solamente de lo que son las drogas, sino de abuso, porque una persona que se automedica, y sobre todo psicofármacos, en Argentina se venden varios millones de blisters de psicofármacos por año. Estamos hablando ya de un abuso, si querés, de sustancias. Pero esto en cuanto a drogas, adicciones es mucho más amplio, ¿no? No me quiero desviar del tema. Porque hay adicciones a las sustancias tóxicas, como por ejemplo el paco, la cocaína, la marihuana, el alcohol, el tabaco, etcétera. Y hablamos de droga o drogodependencia, como dicen los españoles. Pero cuando hablamos de adicciones, entran las sustancias tóxicas, pero también entran otras patologías, como los trastornos de la alimentación, como la adicción al internet, al celular, a los videojuegos, la ludopatía, que es esta adicción al juego, pues, etcétera, al hacer en un extremo el deporte. Esto genera también adicción, es mucho más amplio, pero la base de la patología es exactamente la misma. Ahora, por eso se habla de adicciones en general. Pero está discúlpame, está muy relacionado con el tema del delito, que fue lo que vos preguntaste concretamente. Y yo quiero mencionar algo. Cuando apareció esta niña de 7 años, que se llama Mía, pero hay que decir, no sé por qué, los medios le dicen M, el mismo día que apareció, yo a la mañana temprano subí a las redes, que esto lo tomaron y lo replicaron algunos medios, diciendo, bueno, qué bueno que gracias a Dios en esta oportunidad hay una niña de 7 años que aparece viva. Espero que se continúe, digamos, trabajando, investigando y profundizando esta situación, y que no suceda que cuando se apaguen las cámaras, ¿no? Las luces de las cámaras, cuando en 2 o 3 días se deje de hablar de este caso, porque en este caso es paradigmático de muchas M o muchas Mías que hay, digamos, en Argentina, que muestra una realidad como la indigencia, la pobreza, la falta de trabajo, el consumo de paco, la madre consumidora de paco, adicta, la madre de la madre, o sea, la abuela de la nena, diciendo que varias veces quiso internarla, pero como hubo un cambio en la ley de salud mental, si la persona, aunque esté totalmente drogada, si no tiene voluntad de internarse, lo cual es en la práctica imposible, entonces no te aceptan el tratamiento. Bueno, y yo recordé situaciones en este texto que subí a mis redes, donde no nos olvidemos lo que pasó con Keylis, con Time Warp ahí en Costa Salguero, con Cromañón, el caso de los chicos del colegio Ecos, que chocaron de frente con un camión donde el que manejaba estaba alcoholizado. Situaciones que salen en todos los medios, se apagan las luces de las cámaras y nadie más habla. Y sin embargo esta realidad está invisibilizada, porque salvo en situaciones muy puntuales como la que acabo de mencionar, y hay algunas más, entonces me llaman de los medios, salen todos lados, el tema del consumo, de la droga, salen el 141 de la cedronal, y esto está todo el tiempo. Pero hay trabajo con adolescentes, exacto. Sí, perdón.
ahí hay que donde hace el punto, y vuelvo otra vez al principio. Hay una cuestión de fondo político, hay una cuestión de fondo social, hay una cuestión de fondo económico que sin ningún lugar a duda está envolviendo esta situación de adicciones de diverso tipo, desde la ludopatía hasta el consumo de las drogas más duras. Evidentemente esto tiene mucho que ver con una organización, y la organización debe ser política, económica y social. Es decir, lo que falla no es la sociedad, sino a quienes lo administran. Sí, claro, a ver, en el tema de adicciones hay como un fracaso tras fracaso de hace mucho tiempo, de hace muchos años, pero a su vez con un lobby y una presión enorme para que cada vez se liberen más tipos de sustancias tóxicas. Acordémonos que hace no tanto tiempo había funcionarios públicos que decían hay que liberar todas las drogas, y son los curavilleros y gente que está trabajando bien desde las bases, donde dijeron, muchachos, desde la realidad está liberado. Si quieren generar debate, generemos el debate, pero veamos que una cosa es el estudiante de filosofía o de psicología de Barrio Norte o de Recoleta, y otra cosa son los pibes de la misa que escuchan, tienen un mensaje desde el Estado que le está diciendo liberemos todo, donde de hecho está, si vos vas a las villas, yo voy a barrios humildes y a lugares digamos de muchísima pobreza, y la verdad que de hecho eso está liberado, pero como mensaje para los sectores mucho más vulnerables, desde el Estado un mensaje así, y no es muy positivo, digamos, ¿no? Porque hay que pensar en realidad en todo el país y sobre todo en los sectores más vulnerables, más marginados, de mayor pobreza, que además con los años y con los índices que tenemos actuales, según datos oficiales, bueno, son números más que preocupantes, porque esto está relacionado con la falta de trabajo, está relacionado con la educación. Con la educación. Exacto. En muchos lugares hay familias, yo lo veo, no es que me lo cuentan o lo leo en un escritorio, familias que están, los famosos adictos que venden y están vendiendo para poder sobrevivir y capaz de para comprarle la leche al hijo o a la hija. Ahora, y los chiquitos que de repente son soldaditos y se ven con un montón de plata, que si tendrían un trabajo, digamos, con una changa, no lo harían ni en medio año. No, claro. Entonces hay toda una cadena que hay que modificar. Por eso digo que hacer una política seria, digamos, pública en adicciones, pero hay que pensar en un proyecto de país a 5, a 10, a 15, a 50 años, ¿no? Como hacen los países importantes, los países de verdad, los países en la política de Estado implica corto, mediano y largo plazo. ¿A dónde queremos estar? Y empezar ahora para hacer todo lo que hay que hacer para estar con un consenso. O sea, un consenso significa con todos los actores, todos los sectores políticos, empresarios, los sectores sociales, todos los que tienen, digamos, que son protagonistas de la sociedad y además tienen decisión, en un consenso, digamos, para ir en las distintas áreas con un proyecto de país, que puede ser desde un plan quinquenal, que esto no se habla desde Perón prácticamente, hasta decir, bueno, de acá a 50 años, ¿qué queremos en política energética, recursos naturales, educación, salud, trabajo? Todo esto está relacionado con el tema de las adicciones, que es un tema transversal. Es decir, abarca trabajo, producción. Sí. Estoy totalmente en ese camino yo, pero precisamente de interpretación. Ahora, uno tiene, digamos, la imagen de lo que está sucediendo y la realidad de lo que está sucediendo. Evidentemente, para cambiar esto, tiene que haber algo de fondo y concordando todas las políticas, la económica, la social, y por supuesto la contemplativa, la que tiene que juntar gente, la laboral. Esto es en nuestra Argentina manejada de esta manera. Me parece que es como que le dan la espalda a ese tema. Se preocupan para que en televisión salga el tema del COVID, cosa que es importantísimo, por supuesto, o de las reyertas políticas que hay entre oficialistas y opositores, entre propios oficialistas, entre propios opositores. Están en otro lado los hombres que conducen
Y la verdadera problemática está en lo que acabamos de hablar, ¿no? Exacto, sí, porque en el medio estamos hablando de problemáticas donde en el medio fundamentalmente hay gente. Se supone que no gobierna para el pueblo, ¿no? Para las personas. Y de lo que estamos hablando enferma a los chicos, enferma a los niños, digamos, de edades muy tempranas, a los adolescentes, donde el consumo ha aumentado de manera significativa, divide familias, rompe familias, en definitiva. La célula, digamos, más primaria y fundamental de la sociedad se empieza a romper con chicos que están, como digamos, con mucho ocio, con mucho tiempo libre, sin la posibilidad incluso de muchos casos de un primer empleo, etcétera, o viendo a los padres, digamos, de la misma manera. Y hoy se está dando en la actualidad cosa que no se daba tanto, digamos, hace unos años atrás, que son los padres que se drogan y los hijos que se drogan junto con los padres. Sobre todo en sectores más vulnerables, pero tener dos generaciones que están consumiendo juntos, evadiéndose de alguna realidad, pero estamos hablando de un consumo que termina enfermando, si querés, o generando un cerebro adicto, un sistema nervioso central adicto a una determinada sustancia, y con el tiempo cada vez vas a querer más sustancia o cambiar a una sustancia más fuerte, y después si no tenés la plata te encierras y estás jugando porque no te importa nada, y es un círculo vicioso que se puede cortar, pero bueno, está ahora todo muy complejo. Y esto que vos decís de lo político hace mucho más complejo todo, porque tenemos un país, digamos, con una economía totalmente que en los últimos años voló por el aire. Se hablaba de la metáfora, ¿no? del país devastado, un desierto. A los 10 minutos de todo esto se viene una pandemia mundial que al principio parecía que no iba a llegar, pero no solamente llegó, sino que está haciendo, digamos, todo lo que ya sabemos que está sucediendo. Por otro lado, se generó mucho miedo, mucha gente que está... Yo hablo mucho con personas y me consultan mucho sobre el tema del COVID, pero resulta que lo que hay que hacer es cuidarse, porque no se puede negar que esto que existe, porque si no uno vive en otra realidad. Pero lo que hay que hacer es cuidarse, no generar miedo, porque el miedo te baja las defensas, el miedo te genera ansiedad. Lo que hay que hacer es tomar las precauciones, pero no generar esa cosa de paranoia, de persecución, de miedo, de decir, bueno, me toca a mí, le toca a otro, ¿cuándo pasará? ¿Qué pasará? Todo esto genera muchísima ansiedad. La ansiedad, esto con el tiempo genera trastornos de ansiedad. Esto puede terminar en una depresión. Y la depresión hoy es una pandemia. Hoy no, ya hace un tiempo, hace un par de años largo atrás, la Organización Mundial de la Salud declara la depresión como una pandemia. Y el nivel de depresión, de trastornos de ansiedad y de suicidios por depresión en el mundo casi se triplicó, y en Argentina se duplicó. Entonces, fíjate que hace poco este jugador, creo que García, ¿no? Que estaba, no sé si en Mendoza, San Juan. Sí, Santiago García, el Morro García de Godoy Cruz. Bueno, estaba con un cuadro depresivo. O sea, no hay que minimizarlo, porque dice lo que viene por el lado de salud mental, se toma, bueno, pero no es un tema médico. Sí, porque el tema de salud mental te puede enfermar del corazón, trastornos, digamos, de el insomnio. Somos uno. Somos una unidad. José Luis, y esto hay que tenerlo en cuenta. José Luis, yo te quiero agradecer un montón, viste que el tiempo en la radio es tirano, tenemos que ir y hacer otra nota. Como la tele. Claro, no. Pero desde ya, bueno, te agradezco un montón por la comunicación y bueno, esperamos contar con vos, ¿no? Para seguir aclarando estas dudas, porque quedaron muchos temas por tocar. Sin duda. Sin duda, a mí me quedó un interrogante enorme, que tiene que ver con algo que otro día lo podemos tocar sin ningún problema, que es el siguiente: si uno está dando posibilidades económicas a sectores que no tienen trabajo, es decir, lo que algunos conocen como dádiva y otros, bueno, como planes sociales, depende como lo que... ¿No tendría que haber una contraprestación? Lo hablamos en el próximo programa, ¿sí? Dale, pero dale.
muy interesante el tema para profundizarlo. Muchas gracias. Gracias a vos, José. No, gracias a vos. Bueno, Pedro, tenemos una última nota dándole un color diferente, ¿no? Sí. Así que te dejo que la presentes cuando te parezca que está en condiciones y me sumo cuando quieras. Dale. Sí, ahora vamos a tener a Vichy Videgain, que ahora el operador se está comunicando con ella, que nos va a contar, como siempre, el famoso bloque mensual de mitología vasca, que lo hacemos a pedido del público, ¿no? La gente Sí, claro. que entra a nuestras redes, le hemos preguntado en estas últimas semanas. Es que tuvimos mucho éxito con otras mitologías, ¿no? Claro, la verdad que sí. Y entonces, bueno, es como que la vasca es algo, como siempre decimos, es algo nuevo que poca gente conoce. Y bueno, nos la piden y si nos lo piden, Luis, tenemos que dárselo al público, ¿no? Sí, por supuesto. Además es un pueblo muy autónomo y muy difícil de interpretar en la historia. No se sabe de dónde viene, pero son ellos, ¿no? Sí, totalmente, es así. Ahora ya, bueno, se están comunicando de acá del operador y en minutitos la vamos a tener. Va a ser poquito tiempo, pero bueno, lo importante es sacarla, que la podamos escuchar y la verdad es que Vichy es una genia, siempre está predispuesta. Ahí la tenemos justamente. La nota que acabamos de hacer, te puedo asegurar que es una nota 10. No, totalmente. Por eso la semana que viene, si querés, vamos a seguir con el tema que quedó pendiente. Así que no quiero perder más tiempo. Dale. Vichy, Ana Laura Videgain, ¿cómo estás, Vichy? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Andrés? Hola. Perdón, Vichy, por el poco tiempo, pero viste cómo es la radio. No perdamos más tiempo, te dejamos explayarte. Bueno, no hay problema. Yo sé que la radio es así, y aparte realmente estaba muy interesante la nota y todo lo que estaba comentando hace un rato, ¿no? Tanta realidad que nos convoca. Pero bueno, para cerrar este momento, ¿no? Con realidades un poco distintas, alejadas del tiempo. Bueno, como decía hoy Pedro, ¿no? Yo siempre vengo los últimos jueves del mes a dar un ratito de mitología y este año le comentaba a Pedro de dar un poquito más un plus. La verdad que la mitología vasca ahora ha mutado un montón y ha dado el espacio para meterse en el cine. El cine vasco tiene, ¿no?, una particularidad, son esos cines como el cine francés, ¿no?, el cine español, que por ahí no llega tanto a nosotros, pero que ha traído a la luz estos seres y lo ha mezclado con la realidad del pueblo vasco actual. Entonces ha tenido mucho revuelo. Y hoy voy a hablar de un personaje que se llama el Basajuan. Bueno, ¿qué es el Basajuan? La definición, la traducción puede ser señor salvaje, señor de la selva, pero se lo conoce más como el señor del bosque. Haciendo un poco memoria, ¿no?, de lo que hablábamos el año pasado, un pueblo vasco con una mitología muy arraigada a su geografía, a sus bosques, a su gente, a su pueblo. Y acá tenemos el Basajuan, que es justamente eso, nada más ni nada menos que el señor del bosque. Por ahí se podría hacer, a mí me gusta mucho esto de buscar las similitudes, ¿no?, con otras mitologías o otros seres, podría ser lo que nosotros conocemos como pie grande, ¿no? Justamente porque el aspecto que tiene este Basajuan, algunos le dan como una caracterización de hombre muy grande. Algunos dicen que es más como un genio. La caracterización de hombre dice que es un hombre muy grande, que su cabello cubre, ¿no?, lo cubre casi en su totalidad. Se pueden ver solamente los pies. Algunos lo pintan como un hombre más colorado, con un pie de hombre, de ser humano, y otro de animal parecido a lo que podría ser una pezuña. Después vamos a tener, esto es recomendación para el fin de semana, yo les cuento, acá en Entre Ríos llueve, diluvia y dan para todo el fin de, así que si por allá también, les recomiendo, está en Netflix, ha sido un furor, ha remontado la literatura y el cine vasco, algo que se llama la trilogía del Bastán. Está basada en una novela de Dolores Redondo y hay 3 entregas. El guardián invisible, Legado en los huesos y Ofrenda a la tormenta. Pero en el primero, en el guardián invisible, justamente retoma esta imagen de el Basajuan, que un poco va a ayudar a la protagonista. Es como un policial con un poquito de tinte mitológico, pero no es fantástico, no rosa esas cosas así
raras o al extremo tipo Harry Potter. No, es muy sutil, pero se nota en pleno siglo XXI cómo sigue latente, ¿no? Este ser mitológico del bosque que es muy protector de lo suyo, del pueblo en este caso, en el que se va a basar esta trilogía, muy característico, con rasgos muy de pueblo en medio de las montañas, en medio del bosque. Podría decirse incluso nos podría llevar a esos pueblos más en medio de los Pirineos. Y este es un genio protector, que tiene un sonido, algunos dicen que es como un grito, otros dicen que es como un silbido, que va a alertar a los pastores para volver a traer ganado, porque quiere avisarles que hay peligro, que hay tormenta, que los lobos andan cerca. Y en el caso de nuestra protagonista que llega, ¿no? La típica protagonista que se fue a la ciudad grande, que por cosas de la vida mezcladas con el trabajo tiene que volver a su pueblo y tiene que volver a acostumbrarse a esas cosas que ella dejó de lado, ¿no? Bien que por ahí uno vuelve a sus pagos y no esas leyendas o esas creencias como que uno no quiere reconocerlas, pero a la protagonista no le queda de otra. Y ya desde el primer momento vemos a un Basajuán que la quiere ayudar, pero lo pintan más primitivo, más como mimetizado con el bosque. Ya no estamos hablando de la totalidad o esa mezcla de hombre y ser mitológico, sino de realmente un ser mitológico medio pie grande, ¿no? Es decir, bueno, sí, lo cubre, pero es como pelo y es bosque y no se deja ver por cualquiera, y por alguna razón elige a la protagonista para avisarla y para salvarla de ciertas cuestiones que el bosque y la gente de alrededor quieren condenarla, por así decirlo. Pichi, perdón que te interrumpa, pero me estaba acordando. Las características que diste del personaje me hiciste acordar a dos. Por un lado el tío Cosa y por el otro lado los hermanos Macana. Claro, vendría a ser una especie de tío Cosa, realmente sí. Es así, en la película parece como más... hay una parte en El Señor de los Anillos en donde los árboles hablan, ¿no? Una cosa así, sí. Esta naturaleza que avisa a los suyos y como que a los buenos de corazón, no es que te voy a salvar y vos venís en contra o atacás, no. Por eso es como que la desconcierta a la protagonista de estos libros y de la serie, que ha sido realmente un furor cinematográfico. Como sucede en todas las cuestiones vascas, son atípicas, no tiene nada que ver con otras mitologías, porque si vos comparás ciertas mitologías, la germana con la latina y demás, son parecidas, pero esta no tiene nada que ver, es otra cosa, ¿no? Totalmente, y aparte acá estamos hablando, ¿no?, de un pueblo vasco que tiene muchos pueblos, está dividido, ha tenido muchos dialectos. José Miguel de Barandarian, en su diccionario de mitología vasca, que es una genialidad, ¿no?, una adelantada para la época, siempre lo digo, él justamente habla de que, bueno, que depende qué región, el Basajuán va a ser como muy terrorífico, muy vengativo de aquel que daña el bosque, y para otras regiones no, es el protector del bosque y el que ayuda a la gente dedicada al campo y a los cultivos y a la ganadería. Vichy, Luis, lamentablemente se nos acabó el tiempo de programa, así que bueno, espero la próxima que tengamos más tiempo para conversar contigo, Vichy querida, y que nos traigas mucha más información, sobre todo del cine y de la literatura, que a mí me encanta. Así que por mi parte te mando un beso grande y bueno, como siempre estamos conectados. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por renovarme los minutitos estos vascos, que la verdad que los disfruto un montón. Yo como descendiente de vasco te lo agradezco. Bueno, me alegro. Muchísimas gracias realmente. Gracias. Te mando un saludo enorme a los dos. Gracias a vos. Bueno, Luis, te mando un gran abrazo, que ya nos toca despedirnos, nos quedan segunditos nomás, te dejo el cierre de programa a vos. Sí, apurémonos porque a ver si Gerardo todavía le da un otro ataque. Vos viste que Gerardo, cuando está nervioso es peligrosísimo. Totalmente. Sí, no. Besos grandes a Gerardo. La sangre corre.